por tu cuidado, por tu dirección. Envía tu espíritu, instrúyenos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, tenemos una lección de escuela sabática y como vemos, es una escuela a donde es para que participemos todos y es para crecer, para aclarar, para entender bien todo lo que vamos a estudiar. Por lo tanto, agradecemos que todo el mundo se involucre y si hablamos y se entiende bien lo que hablamos y lo que tratamos, es mejor que si hablamos mucho y no se entiende. Pero como es en un ambiente de estudio, por lo tanto, vamos a hacer declaraciones que tengan contenido, que al terminar hayamos recibido algo que nos fortalezca. La escuela sabática de hoy, la lección, entienda que el título es la fe del pacto. Soy un poco afónico, pero voy a tratar de... Escuche bien, la fe del pacto. Entonces son dos ingredientes importantes que vamos a trabajar con ellos. Uno es fe y lo otro es pacto. Pacto es un proyecto de Dios, un plan que Dios tiene, un pacto que Dios hizo consigo mismo en favor de la humanidad. Es un pacto que Dios hace con él mismo, no con los hombres. Es un pacto que Dios hace con él mismo en favor de los hombres, diferente. No puede Dios hacer pacto con el hombre porque el hombre muere. Y los pactos, cuando muere uno de los dos, entonces el pacto pues ya no funciona. Para que un pacto funcione entre dos personas tienen que estar vivos los dos. Entonces Dios no muere y nosotros morimos. Entonces desde que Dios hizo un pacto con el hombre, aún antes de la fundación del mundo, creó el hombre y el hombre cayó en el pecado y Dios continuó con su pacto. Pero ahora ya no podía ser igual debido a que Dios quedó vivo, no muere, pero los hombres iban muriendo. Adán murió después de unos 900 años y fueron muriendo los hombres y mueren todavía. Y eso hace que Dios, el pacto lo hizo, pero está apoyado es en él. El pacto, claro, es en favor de los hombres, un pacto de Dios con los hombres. Ese pacto se realizó en Cristo, viniendo Dios mismo en la persona de Jesucristo a poner su vida a morir por nosotros. Y entonces ahí tenemos la parte de Dios, que es el de venir Cristo al mundo y morir en la cruz del Calvario. Todo es un proyecto de rescate, de salvación. Esa es la parte de Dios. En la parte que toca hoy, porque toda esta lección para los 3 meses ha sido tratando el pacto de Dios. Hemos estudiado mucho de eso. Recuerden los sábados anteriores. Por la lección de hoy, ella está tratando un punto diferente. Que hoy lo que está tratando es la parte humana, la respuesta humana. Por eso es que hoy no trata el pacto de Dios. Hoy lo que está diciendo es la fe del pacto. Si tenemos pacto, esa es la parte divina, el proyecto divino. Y fe es la parte humana, la respuesta humana para que el pacto alcance su objetivo.
Ese es el estudio de hoy, la fe del pacto. Escuche bien. Si yo emito algún concepto que le es nuevo, recuerde que estamos en una escuela para que haga preguntas. Existe una fe en Dios, promovida por Dios, y una fe en Dios, promovida por Satanás. Tenemos que estar conscientes de esa realidad cuando tratamos la fe en Dios. La fe en Dios promovida por Dios es cuando nosotros los pecadores, Dios tiene acceso con su Santo Espíritu y viene el Espíritu Santo a nuestra vida y entonces enciende una lámpara y esa luz que Él enciende en nosotros nos despierta para que nosotros recibamos, anhelemos, oremos, busquemos la bendición del pacto. Digamos que el pacto es un banquete que Dios ha preparado y está allí servido, pero que Dios no lo impone, no lo implanta sin nuestro permiso. Lo mismo que pasa con la medicina y los médicos y los enfermos. Viene un enfermo, viene el médico y viene con su receta, viene con su medicamento. Y el enfermo tiene que reconocer la enfermedad y tiene también que decidir aceptar el tratamiento. Y el médico hace su trabajo y tiene los resultados. Más o menos así es la salvación. Entonces, esa cooperación, esa actitud de que Dios pueda hacer su trabajo en la vida humana, en la vida del pecador, se llama fe. El problema que ocurre es de que hemos estudiado hoy, hemos escuchado bastante acerca de Caín y Abel. Y que Caín y Abel, los dos eran creyentes, los dos eran religiosos y los dos se presentaban delante del mismo Dios. Y Abel tenía la fe en Dios, en el Dios correcto, promovida por Dios, debido a que Abel supo del plan divino de salvación, lo entendió y además se dispuso a recibirlo, entendiendo que le resolvía su problema espiritual del pecado. Caín supo del plan también, pero no se dispuso a recibirlo, que le resolviera el pecado. Él lo que se deslumbró fue con el banquete, pero no planificó, no aceptó el plan de que el pecado fuera quitado. Lo que él hizo así es que miró el banquete lo sedujo, miró que era algo brillante y extraordinario, y entonces intentó ver cómo él secuestraba ese banquete para él, y hizo del banquete de la bendición divina un tipo de meta, de proyecto humano, tratando de secuestrar al médico y también al banquete, para un proyecto de él. Y entonces ya ahí tenemos fe en Dios, pero promovida por Satanás. O sea, no vino el Espíritu Santo a su vida, él no lo aceptó, para que viniera el Espíritu Santo a crear la necesidad, la visión de que él era pecador. Y que el pacto de Dios venido a su vida quitaba el pecado. Es decir, la idea de que le quitara el pecado a Caín no le gustó. Él quiso elaborar un proyecto a donde Dios pudiera obrar. Pero más bien, en vez de que fuera Dios el que le hiciera el proyecto, a Caín lo que pensó fue en ver si podía secuestrar toda la mercadería y hacer un proyecto a su manera. Entonces, esas dos actitudes delante de Dios estarían desde los días de Caín hasta el cierre de la gracia. Dos clases de religiosos, dos clases de gente delante del Dios correcto. Recuerden que los dioses servían al mismo Dios. O sea que el problema no es Dios, el Dios está bien. El problema es la actitud. Habría personas que quisieran que su pecado sea removido y otras personas que quisieran recibir todas las bendiciones divinas, pero que no le toquen su proyecto personal. Y eso hace que no consiguen ser transformados a la imagen de Dios
porque esa no es la meta de alguno. Entonces todo eso tiene que quedar claro en el asunto de la religión. Pero recuerde que la religión, en la base de hoy, es la fe del pacto. Y la fe del pacto es, ¿qué pacto? ¿Qué es lo que Dios tiene en su pacto? Eso tiene que quedar claro. Lo que Dios tiene en su pacto es el pacto que hizo. Escuche bien, querido. Es que Dios, cuando iba a crear al hombre, igual que los arquitectos y los ingenieros, hacen un plano del proyecto y lo miran. Y en ese proyecto nosotros tenemos acceso a él, en el plano. Es que Dios quería al hombre crearlo, que el hombre afuera, como vimos, hecho aquí en la tierra, junto con los animales, dice que fue hecho el día sexto, fue hecho material, pero que el hombre tenía que tener un paso más adelantado que los animales, que era el que tenía que ser completado con material divino. Tiene que entender eso. Y eso se lograba el hombre teniendo fe. La fe correcta. Era yendo delante de Dios. No estoy hablando aquí de fe ahora, después de la caída. Fe para que me perdonen mis pecados. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del plan original, de que el hombre fue creado sin pecado, pero no estaba terminado el día sexto. Lo que tenía entonces, por eso está el día séptimo, por eso son 7 días en vez de 6, porque había algo que tenía, todo fue hecho para el hombre, los 6 días y los 7 también. Pero el séptimo día fue hecho, o sea, ese día después de la creación, es para que el hombre diera un paso y entrara entonces allí a reunirse con Dios, es adoración, y allí recibiera entonces la dosis. Recuerde cuando dan comida aquí, si te ha visto cómo dan comida en los Estados Unidos, en las iglesias, y la gente va y hace fila y busca su bolsa. Y Adán tenía entonces que entrar allí a buscar una bolsa porque había algo que Dios tenía que entregarle. Tenía que darle algo con el cual el hombre iba a ser completado para ser creado a imagen y semejanza de Dios. Y no, eso no ocurrió en el Edén, porque el árbol que Dios tenía, que era el árbol de conocimiento del bien y del mal, era el árbol de la enseñanza, para que luego comiera del árbol de la vida y ahí estaba completado. Pero el árbol que iba a ser para enseñanza, el árbol del conocimiento, Satanás lo engañó, lo enredó y lo comieron. Un árbol que era de la sabiduría, el árbol del conocimiento. El conocimiento no se come, se recibe en la mente para entendimiento. Pero lo comieron, cosa que no se comía, y no comieron del árbol de la vida y quedaron incompletos. Y entonces Cristo, dando una segunda oportunidad al hombre, viene y se convierte entonces en el árbol de la vida, para que todo aquel que ahora tenga fe. ¿La fe cuál? La de entender el proyecto divino y abrirse para que Dios termine su obra. Cristo se constituyó entonces ahora en el pan, en el alimento, de que si el hombre tiene fe, es decir, la actitud de que Dios termine su obra, entonces se termine. Eso es el plan de redención, el plan de salvación que se opera en nosotros. ¿Ve? Entonces, hay 3 palabras que yo quiero que queden claras. Es la palabra gracia, la palabra fe y la palabra justicia. Su lección, aquí en la introducción, mire lo que tiene. Todas las lecciones tienen. Si usted tiene su folleto aquí en la introducción, dice así. Reseña de la semana, para que veamos de qué vamos a tratar. Hay una introducción aquí que habla aquí de Homero y otras cosas. Yo no voy a leer eso, sino una pregunta que hacia abajo. Usted la tiene. Las preguntas son las siguientes y dice: ¿por qué la salvación debe ser un regalo? ¿Por qué solo alguien igual a Dios podría rescatar nuestra alma? ¿Qué hace de Abraham un gran representante de la fe? ¿Qué significa que la justicia nos es imputada o acreditada? ¿Cómo podemos apropiarnos de la promesa y la esperanza que se encuentra en la cruz? Esa es la lección. Recuerde bien, 3 palabras: la gracia, la fe y la justicia. Se ha dicho por muchos años que somos salvos por fe.
por la fe. Pues yo quiero, como es una escuela, decirle que no es cierto. No somos salvos por la fe. También se ha dicho que somos salvos por gracia. Pero yo le digo que no somos salvos por gracia. Lo estoy diciendo porque estamos en una escuela. Si no se entiende, usted pregunte. Yo voy a explicar. Escuche bien. La fe es el medio a través del cual, y por eso es que Efesios capítulo 2 lo dice bien, por gracia son salvos, y dice, por medio de la fe. Así que no somos salvos por fe, somos salvos por medio de la fe. Lo voy a ilustrar. Usted no se salva, usted no sacia su sed por la cañería que usted tiene en su casa. Usted sacia la sed por el agua. Pero sin la cañería no viene. La cañería en este caso es la fe, o sea, la parte mía, porque Dios me bendice, me da toda salvación, pero entiéndase, respetando mi libre albedrío. Por eso no nos salva como animales santos, sino como seres inteligentes, morales, santos. O sea, tenemos nosotros que poner a andar una herramienta que Él nos da, que es la libertad. A esa libertad se le llama fe, o sea, mi disposición. La otra palabra es la gracia. No es la gracia que nos salva. La gracia es la disposición de Dios de hacer en mi favor. Eso es lo que se llama gracia. Entonces aquí está preguntando, ¿por qué solo, dice aquí, que somos salvos? Dice aquí, ¿qué significa que la justicia nos es imputada o acreditada? ¿Cómo podemos apropiarnos de la promesa y la esperanza que se encuentra en la cruz? Esas preguntas son la lección de hoy, que hay que entenderla. Esas que están allí dice reseña de la semana. Entonces dice, somos salvos por gracia, no somos salvos por gracia. La gracia es la actitud que Dios tiene. Somos salvos por la justicia de Dios. Grábese, la justicia de Dios. ¿Cómo funciona eso? Yo me la arreglo a ver cómo puedo ilustrarlo. Y es lo mismo que pasa con el médico y el enfermo. El médico tiene una actitud, y llamémosle gracia, esa disposición para tratar a un enfermo. Llamémosle entonces fe a la actitud del enfermo de someterse al tratamiento. Son actitudes. Una actitud la tiene el médico y otra la tiene la paciente. En esto de la salvación, Dios tiene una actitud. La actitud se llama gracia. ¿Ve? Que es gratuito. ¿Ve? Y nosotros, la actitud nuestra se llama fe. Pero ese no es el tratamiento. ¿Qué es lo que el médico le da al enfermo? Tiene muchos nombres. Puede ser penicilina, antibiótico. Tiene muchos nombres. Y eso que le da, eso es entonces lo que hace el efecto en el enfermo. Lo que en este caso hace el efecto se llama la justicia de Dios, que la gente creía que justicia de Dios era que Dios un día se levante y encuentre que hay mucha gente mala y buena y se ponga a repartir a cada uno, y al bueno le dé lo bueno y al malo le dé lo malo, y que la justicia de Dios es que le pida cuenta al que se portó mal. Eso no es justicia de Dios, ni es la justicia de la Biblia. Justicia en la Biblia con respecto a Dios es que Dios es santo, y que como Dios se propuso al hombre, que el hombre fuera completado con material divino. Yo no sé cómo ilustrarlo, excepto que se me ocurre la idea de la transfusión de sangre. Es lo que más se me ocurre. Las inyecciones. Pero Dios al hombre se propuso que el hombre iba a tener un ingrediente que era de él, de la naturaleza de Dios, y así era que quedaba completo. Y que esa actitud se llama gracia, y que el hombre se disponga a recibirla se llama fe, pero el tratamiento es lo que se llama salvación. Entonces, cuando dice aquí, ¿cómo que nosotros podemos apropiarnos, dice, de la promesa? Dice aquí, ¿qué significa que la justicia no es imputada o acreditada? Tiene que quedar claro qué es de justicia imputada o acreditada. Justicia imputada o acreditada significa que Dios encuentra al hombre pecador y entonces tiene, digamos, yo lo voy a ilustrar, un jarro lleno de suero divino, de lo que él lee. Y entonces se lo echa, se lo pone al hombre, porque el hombre tiene que ser completado con material divino. Se llama la naturaleza divina en segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Esa es la salvación. O sea, que el hombre reciba la justicia de Dios. Entonces, hay mucha gente
que se la oye hablando de si nosotros merecemos la salvación, merecemos la misericordia. A mí me preocupa esos comentarios de si merecemos la salvación o no. Me preocupa. No es bueno ese comentario. ¿Por qué no? Hay que tener cuidado. Porque es que Jehová Dios, cuando planificó completar a un ser humano, no anda preguntando si el individuo se merece o no, sino que lo que tienen planes de salvarlo. La pregunta es, ¿un pecador es justificado? El pecador es justificado si Dios le echa de su justicia, queda justificado. ¿Por qué? Es justificado, dice, porque la justicia de Dios, que yo lo comparo con un suero divino que se le echa, es decir, puesto en el hombre ya lo llenó de suero divino, ya lo llenó de justicia de Dios. Por lo tanto, Perdón, pastor, lo puse en mute, disculpe, fue sin querer. ¿hay comentario, pregunta al respecto? Sí, pastor, encontramos que el mismo tema de que hay dos ideas de justicia. Está la idea correcta de la justicia divina, el carácter de Dios, su naturaleza. Y está la idea que tenemos de justicia. La mayor parte de las decepciones que la gente religiosa tiene con respecto a Dios y la humanidad completa ocurren porque sus expectativas de lo que es justicia está basada en una definición de la justicia humana, no de la justicia divina. Esta verdad, esa verdad que usted está señalando, que está marcando, es imprescindible, es vital, es lo que le permite a uno entrar a la realidad divina. Gracias, doctor. ¿Hay algún comentario más? Recuerde que esto es vital porque hoy estamos tratando, la lección trata mucho sobre el pacto de Dios. Eso sabemos mucho, pero hoy está tratando y cómo yo recibo la bendición. Esto es muy importante. ¿Hay algún otro comentario? No. Buenos días, feliz sábado. Adelante. No, quería preguntar, ¿me puede aclarar un poquitico sobre la fe en Dios? ¿Cómo voy a poner la fe en Dios? ¿Cómo voy a por el diablo? Sí, de esa fe promovida por Satanás hay mucho. El mundo simplemente está repleto de eso, pero voy a mencionar algo que en la Biblia trata. Digamos el caso de los grandes imperios. El caso, por ejemplo, digamos del imperio babilónico. El imperio babilónico, simplemente Nabucodonosor y esa gente que levantaron ese imperio, esa gente creían en el Dios que usted y yo creemos. ¿Ve? Lo único que ellos no entendieron bien el plan y ellos vieron a Dios como que Dios era un poder que aportaba mucho y que tenía mucho poder y tenían razón. Por lo tanto, esto en nombre de ese poder de Dios era que Nabucodonosor y todos los imperios en Egipto fue igual, todos iguales, en Roma igual, todos los imperios, y Francia fue así, todos los imperios, Estados Unidos está operando así, que entienden que Dios es bueno y entienden que Dios es poderoso. Y tienen razón. Lo único que ellos descubrieron que podían poner a Dios para que alimente su proyecto. Y en nombre de Dios, ya que Dios es tan poderoso, reclutar a Dios para que le sirva, para que le apoye su proyecto de dominio en el mundo, operando en nombre de Dios.
Le voy a poner un ejemplo. Y esto es de política, pero lo voy a mencionar solo tratando de ilustrar. Oí bien el discurso del presidente de los Estados Unidos, que estaba anterior, cuando mataron allá en Afganistán, mataron a ¿cómo se llama cómo se llama aquel hombre? El terrorista aquel que andaban buscando. Osama Bin Laden. A Osama Bin Laden. El presidente, desde la oficina oval, desde allí él dirigió, porque vía satélite, ahora en tiempo real, se puede manejar esas situaciones. Y él lo dirigió desde allí y estaba en tiempo real mirando todo, para que no le contaran, y porque ahora no dependen de noticias, de que venga un mensajero, ahora se hace virtual. Cuando a él le miró que ya este hombre había muerto, dio un discurso al mundo. Y el discurso, lo recuerdo muy bien, terminó diciendo, porque esta es una nación bajo Dios. Esa es la razón por la cual se mató a Saddam Hussein, a Osama Bin Laden. O sea, esta nación opera bajo Dios. Entonces eso es tener fe en el Dios correcto, porque el Dios que ellos mencionan es el suyo y el mío, el que estamos tratando ahora, Castillo Servino. Pero tiene una visión diferente de cómo lo opera. Ellos creen que Dios pone justicia. Es la razón por la cual era necesario matar a este terrorista. ¿Por qué? Porque el que implanta justicia en la tierra está haciendo la obra de Dios. Porque Dios simplemente imparte justicia. Ese es un problema. Y están envueltos todas las iglesias protestantes poderosas cristianas de los Estados Unidos, alimentando a una nación que reparte armas a diestra y a siniestra y con ejércitos entrenados para el asesinato universal. ¿Por qué? Porque simplemente Dios imparte justicia y hay que matar a los malos. Entonces tienen fe en Dios, de que Dios es bueno y de que Dios implanta el bien. Y eso es verdad. El asunto es de que Dios no imparte justicia confrontando a los malos. En nuestro estudio hoy es que Dios imparte justicia, pero no es matando gente. Que Dios es justo, y cuando Dios imparte justicia en la vida del hombre, no es matándolo. Que Dios lo que hace es, y la ilustración que se me ocurre es la del suero o la inyección. Dios saca de él suero y lo pone por misericordia, por gracia, así que no exige nada. Esa es la parte divina. Y luego por la fe, si yo lo acepto, son dos elementos, dos actitudes. Él pone su santidad, su perfección, la deposita en mí. Eso es la salvación según Dios la maneja, según la Biblia. No viniendo a poner orden en la tierra. Dios no pone orden en la tierra. Dios lo que hace por el ser humano es poner orden en el corazón, lo que aceptan. Y el orden que pone es quitar el corazón corrompido que tenemos y poner su carácter. Eso es la fe promovida por Dios y es como el pacto opera. ¿Hay algún comentario o pregunta? Sí, pastor. Yo tengo un comentario con respecto a la ilusión. Podríamos decir ilusión óptica, ¿verdad? De cómo, según esto, bueno, estábamos hablando un día, el doctor y yo, acerca de cómo el héroe que mata, ¿verdad? Se siente justificado porque él busca el bien, ¿verdad? Y cómo las películas nos han engañado y nos dicen que el bien triunfa, ¿verdad? Haciendo eso, asesinando, matando. Así es como el bien triunfa, dice. Entonces, ¿cómo podemos nosotros a veces pensamos, ¿verdad? O la gente más bien piensa en el mundo, ¿verdad? Que
que esta forma de justicia prospera, ¿verdad? Que sí se está haciendo el bien cuando se ha hecho justicia de esta forma, ¿verdad? Matando. Porque de alguna forma la gente ve como que el bien triunfa de esta forma, y es un engaño terrible, porque no nos permite ver la justicia de Dios como justicia. No sé si me hago entender. eh, nos distorsiona la forma de entender la justicia, y entonces no podemos entender la justicia de Dios como justicia y nos parece algo injusto. No sé si me entiende. El asunto es, Almita, muchas gracias por el comentario, que yo me fui muy lejos porque mencioné Babilonia, los imperios, porque se han operado, pero quiero irme ahora donde sea más práctico, que nuestro diario vivir es acá en la tierra, se desenvuelve en esa dinámica de que nosotros los seres humanos estamos muy molestos, nos impacientamos, las cosas no nos salen bien, hay empleadores malos, hay leyes injustas en la tierra, hay muchas fronteras a donde la gente inmigrante sufre, y hay injusticia y maltrato, insensibilidad en el hogar, muchos maridos, muchos esposos con muchos problemas, mujeres sufriendo, hay mucho sufrimiento y de todo. Y todo el mundo está preguntándole a Dios que haga algo, porque hay mucho dolor y se está esperando a ver si se elabora un plan mejor. Y buscando qué Dios va a hacer con la gente que nos aflige, con la gente que nos da los préstamos con demasiado a intereses. Y la gente cuando vamos en la calle, que es tan ruda, estamos anhelando, suplicando, Señor, ¿cuándo esto cambiará? Y ocurre que Dios no opera en nada de esas cosas, que Dios no resuelve esas cosas, que la justicia de Dios no es va a operar para traer un mundo mejor. No opera así. Nuestras quejas del sufrimiento debemos enrumbarla de otra manera, porque Dios pone justicia es echando de Él en el carácter de lo que tienen fe. Esa es la lección nuestra, nos dice la fe del pacto. ¿Qué pacto tiene Dios? De perfeccionar, santificar, y la fe, la actitud, como yo dejo que eso opere en mi vida. Y esa es todo lo que se llama el establecimiento de la justicia en la tierra. Gracias, pastor. Sí. ¿Algún comentario, pregunta? O sea, nosotros tenemos, los seres humanos, para recibir el pacto, solamente entender nuestra condición pecaminosa. El Espíritu de Jehová viene a nuestra vida, nos revela nuestra condición, nos da un diagnóstico de nuestra condición caída, desesperada, estamos perdidos. Lo hace eso para ponernos al tanto. Y entonces nos revela la oferta divina que está dispuesta, Dios con la mano llena, para perdonarnos, para limpiar nuestros pecados y para terminar esa obra y seguir creando hijos de Dios. Recuerde el ADN, que eso es lo que Dios pone, su justicia en la vida. Eso es el salvo, y debe vivir el cristiano día y noche con ese cuadro, esa realidad, y vivir pidiéndola. Día y noche, día y noche, día y noche, vivir en esa dinámica. Soy pecador, voy delante de Dios y voy a buscar mi porción, que me eche más, porque así es como hace su obra en nuestras vidas y limpia de pecado. Así se establece la justicia de Dios en la tierra, en las vidas. Amén. Amén. En la lección de Emily de esta semana, aprendí algo que encaja perfectamente con lo que usted está hablando, pastor, de que los discípulos y todo el pueblo pedían que Jesús se hiciera rey.
para que se cumpliera su proyecto de ellos. Yo voy hacia la derecha, tú a la izquierda, se va a acabar la pobreza, no va a haber esclavitud, vamos a ser libres. Y el Señor no le dice nada. El Señor sale, se va de en medio de ellos, desaparece y luego se lleva a 3 de ellos y muestra su gloria. Muestra su gloria para que ellos entiendan que Él no vino a hacerse rey aquí en la tierra, que Él ya era rey en el cielo y que su plan, su proyecto era la salvación de ellos y no simplemente la salvación de los judíos, sino la salvación espiritual. Y nosotros se nos hace fácil juzgarlo a ellos, pero hoy en día nosotros estamos haciendo lo mismo. Nosotros queremos que el proyecto mío y el tuyo y el que nosotros tenemos limitado en la mente sea el que se cumpla y no que Dios se glorifique en nosotros. Y Él hace lo mismo. Él dice, ay, pobrecita Raquel, mira, déjame mostrarle mi gloria para que ella tenga una visión de qué es lo que yo quiero con ella. Que no es que si aquí en la tierra la humillan, la maltratan o lo que sea, eso es nimiedad, eso es algo pasajero, porque mi gloria es lo que yo quiero que ella pueda comprender. Y orar cada día para que el Señor nos ayude a aplicar el conocimiento en base a la sabiduría de Dios para entender esas cosas, porque si no vamos a seguir repitiendo la misma historia de querer que mi proyecto funcione mejor que el proyecto que él tiene, que no es así. Él no va a cambiar su proyecto, como dijo ahorita Acevedo. Él no va a dejar de ser Dios porque yo tenga una idea diferente de él. Él va a seguir siendo Dios. Así que muchas gracias por la explicación del suero, que está perfecta. Me encantan las ilustraciones porque así uno entiende mejor. Bien, está haciendo un esfuerzo a ver cómo lo digo. Quiero hacer una declaración. Y esta declaración puede ser muy revolucionaria para algunos, me imagino. Como lo fue la declaración que hice de la fe en Dios, que es promovida por Dios, y la fe en Dios promovida por Satanás. La fe en Dios promovida por Satanás es la fe que Raquel termina de describir. ¿Por qué? Porque esa fe era en Dios. Los judíos creían en el Dios correcto. Los discípulos creían en el Dios correcto. Sin embargo, ellos tenían un proyecto que no concordaba. ¿Por qué? Ellos esperaban que el Mesías apareciera a matar impíos y a matar romanos. Y quienes fueron muertos fueron los cristianos. No fue nada nuevo. Lo mismo pasó con Caín y Abel. No fue a Caín el malo al que mataron. Quien murió fue Abel. ¿Ve? Es decir, muy diferente. Entonces, es la santidad de Dios lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. No es soluciones de ninguna clase alrededor. Es ser creado a la imagen de Dios. Y eso es lo que a través de Cristo se recibe. Yo quiero hacer una declaración, es esta. Voy a ver cómo la hago. Y es la siguiente. Escuche bien. Mucha gente no sabe la diferencia que hay entre creer en Dios y creerle a Dios. Como es una escuela, yo voy a hacer esta declaración. Aquí habla de la fe de Abraham. Dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y yo quiero decirle que Abraham no creía en Dios. Abraham no creía en Dios. Abraham fue sacado de su tierra, de su parentela y la casa de su padre, de gente que creía en Dios. Y Dios lo sacó de allí. ¿Por qué? Porque ya lo que dice Raquel, de toda esta persona, de los judíos, como ellos tenían un proyecto, eso es creer en Dios. ¿Ve? Esto, Abraham, él estaba así. Y como hubo que sacar a los discípulos de esa creencia en Dios, para que le creyeran a Dios, porque no se vio el plan de ellos de matar, de que Dios mate a los romanos y mate a los impíos. Así también tenemos que tener nosotros entender. Abraham, escuche bien, a ver cómo yo puedo decir esto. Existe la persona que creen en Dios y existen personas, escuchen querido, que Dios les sopla en el oído los proyectos. Y eso trae una gran crisis en la religión, una cosa muy, muy terrible, muy terrible, muy terrible. La gente creer en Dios y la gente que Dios les sopla en el oído los planes. Por lo tanto, cuando va a los proyectos, no va creyendo en Dios.
porque Nabucodonosor creía en Dios y conquistó el mundo creyendo en Dios. Los romanos los mismos. Estados Unidos tiene el mundo en las manos creyendo en Dios. No era esa la fe de Abraham. Dios, hay una manera en la cual Dios sopla en el oído los proyectos. Y cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos y de su familia, Dios le había soplado en el oído un proyecto. Por lo tanto, es diferente creer en Dios a usted haber recibido una carpeta. Es muy diferente. Es muy diferente. Caín creía en Dios, pero Abel había recibido un recado, una carpeta. Los judíos creían en Dios, pero Esteban recibió una carpeta. Esteban fue apedreado por la gente que creía en Dios. ¿Por qué? Porque Esteban tenía otro proyecto. ¿Cómo es que los judíos no conocían el proyecto de Esteban? Creyendo en el mismo Dios. ¿Cuál es la diferencia? Hubo una diferencia. Que los dirigentes, los líderes de Israel, ellos creían en el Dios correcto y con la Biblia. Y Esteban, creyendo en el mismo Dios, tenían proyectos diferentes. ¿Cómo se consigue esos dos proyectos con el mismo Dios? Porque hay una manera de creer en Dios y otra manera a donde tenemos acceso y Dios nos da proyectos, nos da carpetas, nos da recados. Eso es muy difícil de entender. Yo lo voy a ilustrar de esta manera. Hace 2 semanas me llamó uno de mis alumnos, que yo tengo mucha gente por el mundo con los cuales estudio. Y él me dijo, pastor, mire, tengo un problema que quiero que ore. Porque en mi iglesia he tenido que llevar proyectos y no lo aceptan con dificultades porque no ven lo que yo veo. Y ellos quieren ahora reunirse cuanto antes en la iglesia y abandonar las redes sociales. Y yo creo que podemos reunirnos, pero ya las redes sociales no abandonarlas, porque es que esto alcanza a mucha gente. Por lo tanto, yo quiero que en el templo ahora pongamos un cuarto, un salón, a donde pongamos un estudio con cámaras buenas, porque todo lo que estamos haciendo es con celulares, con cámaras que se vean bien. Cuando él me dio el proyecto, yo el proyecto lo vi. Y le dije, el proyecto ya está. Ahora él me llamó después a la semana y me dijo, pastor, le pido disculpas. Porque cuando usted me dijo el proyecto ya está, yo simplemente me morí de la risa y ahora me da vergüenza. Porque la pregunta es, ¿cómo es que sabía que el proyecto va? Porque yo no creí en el proyecto. Yo fui, hablé con el pastor y le hablé de tal manera que el proyecto fracasara. Porque yo tenía tanta seguridad que el pastor no iba a cooperar, que yo fui y lo desafié de tal manera para que él dijera que no, porque yo estaba seguro que el proyecto no iba a ir. Y entonces ahora le estoy llamando porque el proyecto que yo no le veía, que no era pensable, desde que le hablé al pastor dijo que sí y yo estoy congelado. ¿Cómo pasó? Yo entonces tuve que ahora trabajar con él y decirle, yo no creo en Dios. Yo no creí que Dios iba a hacer el proyecto. Yo lo vi. O sea, yo cuando me hablaste, recibí una carpeta del proyecto y entonces te di la información de que el proyecto va. Eso es muy difícil de explicar, pero quiero explicar el asunto de la fe. Que hay una fe a donde se cree en Dios y otra fe a donde se tiene acceso al escritorio de Dios y se consigue de allí las carpetas. Quedó muy claro, pastor. Bien. ¿Algún comentario, pregunta? Sí, pastor, yo tengo una pregunta. Mire, aquí con usted la explicación que según yo la entendí así, es que Dios se propuso que fuéramos completados por la gracia, por medio de la fe. Y la justicia sea acreditada por la naturaleza divina, la justicia de Dios como un suero divino. Eso es así podemos alcanzar la salvación, teniendo fe y que Dios nos dé
¿verdad? Pues que nos moldee, ¿verdad? A hacer todo lo que Él quiere que nosotros seamos para que podamos alcanzar la salvación. Sí, la salvación es una operación de Dios, una operación de Dios. Esto, a mucha gente pues habla de que salvación sin merecimiento, de que no nos merecemos la salvación. Yo sugiero a mucha gente que no gaste tiempo en eso, porque está distrayendo el proyecto divino de decir de si el hombre se merece o no la salvación, Sí. porque es que no es así que Dios opera de si el hombre merece o no. Dios tiene un proyecto de al que aquí acepta simplemente salvarlo y no está preguntando si merece o no. Todo el mundo, si es que me permiten, se merece la salvación, porque Dios tiene un proyecto de salvar. El problema es cómo es la salvación, es lo que algunos no conocen. Pero todo el mundo se la merece, aun lo que se pierden. ¿Por qué? Porque Jehová Dios tiene un proyecto de salvar a los hombres y lo trajo para todos. Dios lo dispuso así. Dios Dios lo que dispuso todo- así, no hay que discutir eso y ver Correcto. a ver si hay hombres pequeños o grandes, si hay hombres que hay que darle o hay que no, porque así no es que Dios opera. El Claro. proyecto divino es salvar. Que algunos no se deben salvar, esa es otra cosa. Sí, que sí. Sí. Okay. Así Ok, que me han hecho señal que el tiempo terminó. Gracias por muchas gracias. su tiempo, por su participación. Que Dios le bendiga abundantemente. Muchas gracias, pastor, por esa